¿Qué tal, amigos? Qué bueno que continúan ustedes con el análisis y estudio de la asignatura Derecho Civil, en específico este tema que se llama Derecho de las Obligaciones. Vamos a empezar, una vez que hemos analizado el video anterior referente a los antecedentes de las obligaciones, analizando cómo percibían los romanos la obligación como un vínculo jurídico mediante el cual estamos constreñidos de acuerdo al derecho de nuestra ciudad. Hay que hacer una alusión que cuál es el concepto de obligación. Y en ese tenor hay que señalar que la obligación es un vínculo jurídico existente entre acreedor y deudor. En este supuesto se le da al acreedor, se le da un derecho subjetivo al acreedor para, sobre el deudor, una situación de constreñir, de exigir una determinada prestación que puede consistir en dar, es decir, en transmitir el dominio de una cosa, en hacer, que implica la realización de determinada conducta positiva, y en un no hacer, que implica abstenerse de hacer alguna situación, alguna actividad. Es importante señalar que la obligación, desde esta perspectiva, como ya mencionamos, los sujetos que intervienen es un acreedor y un deudor. El acreedor es el sujeto activo y el deudor es el deudor va a exigir el cumplimiento de una prestación determinada al deudor, y el deudor está obligado a cumplir con dicha prestación. El Código Civil de la Ciudad de México regula lo referente al contenido de la prestación, de la obligación, y puede ser en los siguientes tenores. La obligación de dar, de conformidad, se contempla en el artículo 2011 al artículo 2026 del Código Civil de la Ciudad de México. También tenemos una obligación de no hacer, principalmente consagrada en el artículo 2028 del Código Civil de la Ciudad de México. Asimismo, hay que señalar que el objeto de la obligación tiene que ser un elemento lícito, y ello implica que el objeto sea tanto jurídicamente posible, es decir, que se encuentre el objeto dentro del comercio, así como también que sea físicamente posible. Esta es una característica que, sin lugar a dudas, hace efectivo este tipo de derecho. Aquí tenemos que analizar, estimados amigos, principalmente la fuente de las obligaciones. Y cuando hablamos de las fuentes de obligaciones, vamos a referirnos al contrato, asimismo al enriquecimiento ilegítimo o sin causa, también a los hechos ilícitos, hablando también de la gestión de negocios y también la declaración unilateral de la voluntad. Vamos a iniciar con la que se llama contrato. Acuerdo de voluntades que crea, transfiere, modifica y extingue derechos y obligaciones. Pero vamos a señalar que dentro de este elemento hay que tomar en consideración que existen en los contratos elementos de existencia y elementos de validez. Los elementos de existencia principalmente abarcan el consentimiento, que implica una situación, una voluntariedad para comprometerse con la prestación determinada, con la realización de determinado acto jurídico. En este sentido, el consentimiento se puede manifestar de forma expresa a través de signos inequívocos que a eso quiso someterse, que esa fue su voluntad. Mientras que el consentimiento tácito tiene una implicación más referente a un tema relacionado con un derecho de naturaleza subjetiva, a una intención de producir consecuencias de derecho, y como consecuencia a esa norma se quiso sujetar el deudor. Otro elemento muy importante es el objeto de la obligación. Y el objeto puede clasificarse tanto en directo, es decir, la prestación que puede ser en dar, en hacer o en no hacer. Asimismo, tenemos una circunstancia muy importante que es el objeto indirecto, que de alguna manera versa sobre los derechos reales, versa sobre derechos de naturaleza personal. Otro elemento muy importante para determinar los elementos de existencia del contrato en algunos supuestos es la solemnidad. Cumplir con los requisitos que marca la ley ante la autoridad competente.
También tenemos entonces los elementos de validez que van a conformar al contrato. Y dentro de los elementos de validez, principalmente debemos destacar nosotros el de la capacidad. Acuérdense que hay dos tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la adquirimos desde el nacimiento y la perdemos con la muerte. La capacidad de ejercicio nos da un elemento de autonomía, nos da un elemento de realizar conductas positivas con la tendientes a la realización de una determinada prestación. Asimismo, hay que señalar que es un elemento muy importante dentro de los elementos de validez del acto jurídico, es el elemento de la licitud. La licitud implica que la finalidad de la obligación sea una finalidad lícita. Otro elemento es la formalidad, que implica que la obligación, para que surta sus efectos, tiene que cumplir con los requisitos que marca la ley. Otro elemento muy importante para hablar de los elementos de validez del contrato es el tema de la ausencia de vicios, tal y como lo regula del artículo 18.12 del Código Civil al artículo 18.23. Uno de los elementos que versan sobre los vicios del consentimiento de la voluntad es el error. Implica, estimados amigos, la falsa apreciación de la realidad. Esa falsa apreciación de la realidad puede ser de derecho, es decir, el fundamento normativo, el tipo de contrato, el tipo de obligación, de alguna manera fue objeto de un error material. ¿A qué me refiero? Supongamos que de alguna manera vamos a señalar que yo quiero celebrar un contrato de compraventa, pero mi contraparte piensa que estamos celebrando un contrato de donación. Evidentemente aquí vamos a encontrar un error en cuanto al derecho, porque la naturaleza de ambos contratos pues es totalmente distinta. Tenemos también un error en cuanto al hecho, un error en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esta circunstancia, este error, de alguna manera puede propiciar un tema de una nulidad absoluta de determinada prestación. También tenemos otro elemento muy importante cuando hacemos esta clasificación en cuanto al error, lo referente a la persona. Considero que estoy realizando un acto jurídico con una persona cuando la realidad es otra persona completamente distinta. Otro elemento muy importante es el error de cálculo, que implica principalmente una cuestión aritmética que puede ser subsanada por las partes si así lo ratifican ante el órgano jurisdiccional. Otro elemento muy importante es el dolo. Implica la maquinación, implica el engaño, implica una circunstancia de lograr que otra persona sea vulnerada con un hecho material, con un hecho positivo que lo obliga, lo convence de realizar determinado acto jurídico. El dolo puede ser bueno o el dolo puede ser malo. El dolo malo, sin lugar a dudas, va a llevar a la nulidad del acto jurídico, mientras que el dolo bueno, de alguna manera, solamente es un tema de exageración de un producto, de un bien, y que puede ser convalidado por las partes si así lo desean. Otro de los elementos o de la ausencia de vicios del consentimiento de la voluntad implica la mala fe. Ante el error que incurrió una persona en la celebración de un acto jurídico y la otra persona se percata de esta circunstancia, no dice nada porque sabe que es la condición bajo la cual se celebra el contrato. Evidentemente aquí estaríamos hablando de un tema de mala fe. También tenemos el tema de la lesión. La lesión tiene una implicación muy importante porque implica el aprovecharse del menoscabo, el aprovecharse de la condición, el aprovecharse de la miseria, el aprovecharse de la necesidad de una persona para de esta manera obligarlo a la realización de determinado acto jurídico. También tenemos como vicio de consentimiento de la voluntad el elemento de la violencia, que la violencia puede ser tanto física como moral, pero es un factor determinante para la celebración del acto jurídico. Estimados amigos, con esto concluimos esta parte del video. En el siguiente video analizaremos el tema de la ineficacia del acto jurídico. Muchas gracias por su atención.